Antes de empezar, porque sí me ha preguntado por ahí una compañera, por los clubes de lectura de textos dramáticos. Y como no está incluido, sí que os lo comento. Desde hace 2 años están realizando una nueva experiencia que desde hace 3 yo tenía programada y me parecía muy interesante en el Teatro Romea y en el Teatro Circo. Un club de lectura que lo que hacemos es leer algunos de los textos que utilizan las compañías para representar luego en el Teatro Romea o en el circo. Leemos los textos y luego también los comentamos y tenemos la opción de ir al teatro para comentar también la adaptación que hemos leído, cómo se lleva a escena. Simplemente un apunte y quizá próximamente, pues en el próximo encuentro, en el 4, podamos hablar un poco y sacar conclusiones de esa experiencia que ya os digo que es muy positiva. Yo he preparado no sé ni siquiera el tiempo que dura, este mes ha sido intenso, pero voy a comentar un poco algo que seguro que, como no he podido estar desde esta mañana, habéis repetido algunos, pero creo que es importante, ¿no? Es importante cómo nos enfrentamos a esta lectura, ¿no? Voy a hacer una pasada primero de unas imágenes que son de un fotógrafo que tiene un libro precioso y que algunos conoceréis, que se llama André Kerst. Se llama Lectura, o leer, se llama Leer el libro, se ha reeditado ahora en Periférica y en Errata. Y creo que bueno, me parece muy, muy interesante porque aborda un poco y puede ilustrar un poco de lo que quiero hablar, ¿no? Y es cómo nos enfrentamos, qué hacemos cuando leemos. Las imágenes en blanco y negro son de André Kerst, pero las de color son de algunos homenajes que otros fotógrafos, porque André Kerst marcó también una especie de camino interesante para hablar de cómo leemos, ¿no? Y luego ha sido homenajeado, ¿no? Ya os digo, las en blanco y negro son de él y las otras son de los homenajes que le han hecho posteriormente, ¿no? Cómo leemos, cómo nos enfrentamos a la lectura, dónde leemos, dónde abrimos el libro por primera vez, tenemos prisa, si nos rodea la calma, si sabemos algo de lo que vamos a leer o no, o da igual, o casi mejor no. Si leemos en cualquier lado, ¿no? ¿Y por qué? ¿Por qué debemos leer novelas, no? ¿Por qué necesitamos el asombro? ¿Por qué es necesaria la ficción? Millás nos dice que leer fortalece el aparato imaginatorio. Estamos ante el asombro, estamos ante el conocimiento de una realidad que solo se adquiere con la literatura. Leer, digamos que el problema es que la realidad imaginaria, atención a ese oxímoron, no es reconocida por los altos doctores de la ciencia, generalmente, y menos aún por los altos insignes, señorísimos, señorísimas, inverosímiles y politicuchos que nos rodean. Esa realidad imaginaria y esos entes, por no decirles solo personas, porque ya se han mostrado y se han creado como un ente, que nos rodean, pues a veces nos provocan un poco de esto, ¿no? Millán también nos dice que hubo, desde mi punto de vista, dice él, en algún momento de la historia, en la enseñanza, un suceso catastrófico a partir del cual se jodió todo. Me refiero, dice él, a ese instante en el que se comenzó a pensar que bastaba para conocer el mundo con los contenidos de la ciencia y del pensamiento racional.
pues se me queda esta cara también, ¿no? La imaginación es una realidad necesaria, pero muy necesaria. En la lectura, como decía Christian Bobé, en la lectura dejamos la vida, la cambiamos por el espíritu de la ensoñación, la llama del viento. El escritor tiene un compromiso con lo que escribe y el lector, es decir, nosotros, tenemos un compromiso con el libro. El escritor es un creador, pero ojo, el lector no lo es menos. No podemos olvidar el instante milagroso en el que al leer creamos un texto único, el nuestro, una historia nuestra, que durante las horas de lectura nos hace inmortales. Descubrimos así la belleza del acto creador. ¿Cómo leemos? Lo hacemos con prisa, con el alma despreocupada. A veces pasamos por las líneas escritas y volvemos hacia atrás, pues nuestro viaje nos ha abandonado por lo que sea, por las preocupaciones, por las tareas, por los horarios. Creo que hemos de reaprender. Creo que hemos de volver a crecer como lectores, poco a poco. Y poco a poco vamos experimentando ese arrebato, esa pasión irrefrenable por leer. Pasión lectora. Crecer es entregarnos al libro, dejarnos vencer por la palabra. Y arrebatados por esa pasión que poco a poco nos hará abrir nuestro campo visual y nuestras capacidades emocionales y de conocimiento, vamos leyendo sin prisas, vamos leyendo y amando, retomando el libro como un reencuentro con un amante que nos ofrece un buen número de páginas por delante donde poder amar. Leer desde nuestro yo más sincero, intentar quitarnos las máscaras, las urgencias de lo cotidiano que nos espera, entregarnos al libro. Al final es un darse y es un compromiso. Como diría San Juan de la Cruz, adamar leyendo. Ese verbo tan raro, que es más que amar, o es amar doblemente, o es amar con doble pasión. ¿Y cómo reconocemos ese arrebato? Christian Bobé, otra vez, nos dice, ¿en qué se reconoce lo que se ama? En ese arrebato de calma, en ese golpe que alcanza el corazón y en la hemorragia que le sigue, una hemorragia de silencio en la palabra. Lo que se ama no tiene nombre. Amamos leer, digo yo, y cuando así lo sentimos, casi no podemos expresarnos con palabras porque éstas se nos quedan cortas. Esta sensación a veces nos llega mucho tiempo después de aprender a interpretar cada signo del abecedario. Una cosa es leer hasta la médula, entrarse en ese libro, en esa ficción, esa novela, y otra cosa es interpretar los signos que nos dan una forma de acceso diferente a cuando amamos leyendo. Si nos deshacemos de los muros, de todo lo que nos condiciona el día a día, hemos de conseguir que las líneas y letras nos traspasen. Dejar que entre nosotros entre esa tinta como si una diálisis se tratara, como si cada libro nos renovara la sangre. Un lema de hace unos años que hablaba de la tolerancia y la igualdad rezaba algo así como todos iguales y todos diferentes. Y si hemos de ser diferentes, buscar el encuentro con los otros, buscar la diferencia que nos hace vivir y empatizar más con los demás. Pero ese encuentro real también se produce igualmente con los personajes de una novela. Empatizamos, amamos, reímos, lloramos también con ellos. Y esa realidad no es menor que la que podemos palpar al cerrar el libro. Por eso reivindico la ficción. Nuestra vida, por tanto, adquiere muchos matices, haciéndose además ricos en experiencia. Millás también dice, afirmé que no se escribe para ser escritor ni se lee para ser lector. Se escribe y se lee para comprender el mundo. Nadie, dijo entonces, y aseguro siempre en los institutos, dice él, debería salir a la vida sin haber adquirido estas habilidades básicas.
Aprender a leer es la premisa indispensable para interpretar la realidad, que es también el único modo de modificarla. Y no hablo otra vez de solamente descifrar los signos, hablo de gozar. Es una gran riqueza de bajo coste, por cierto, por otro lado, ya que si comparamos con otros hábitos, por poco dinero podemos pasar días inmersos y repletos en 1000 vidas. Es un camino, a veces lento, y un proceso muy personal e íntimo. Es un aprendizaje continuo, y ahí remarco, no podemos dejar de pensar que somos lectores porque hemos leído un libro. Tenemos que renovar ese compromiso, reconocer esa senda, un sendero al igual que poco a poco pues nos va a llevar a muchos lugares, ¿no? Y leemos pues en muchos sitios, la bañera, el tren, el campo, la casa, la cama, el jardín, las plazas, en otros sitios. Es como si de pronto el mundo de alrededor cayera y apagáramos y hiciera un off y solo estuviera el libro. Fuera de los teléfonos, fuera del WhatsApp, de la olla en el fuego, de los deberes de inglés, del trabajo como un ogro que devora nuestros días a cambio de comida. Pero ese camino es muchas veces inconsciente y lento, pero se va afianzando. Entonces sentimos el placer sereno como un rumor de palabras que nos acarician cuando estamos tan inundados por la historia que leemos y cuando parece que lo que nos rodea no existe, cuando la lectura no es un acto reflejo, cuando estamos tan inundados por el libro que podemos sentir como nuestro otro yo convertido en protagonista de la novela y lo leído se ha fusionado. Entonces hemos conseguido encontrar el tesoro de la lectura. Y a partir de aquí, como dice Ángel Gabilondo, podemos pasar a la experiencia de compartirla y darle el libro a otro lector y decirle, este fue mi espejo, ojalá sea el tuyo.